Vamos a observar en esta figura los 12 pares craneales. En ella está representada la región interna del cráneo con su fosa craneal anterior, la fosa craneal media y la fosa craneal posterior. En la fosa craneal anterior podemos observar el tracto olfactorio, correspondiente con el par craneal 1. El par craneal 1 en realidad son varias raicillas nerviosas que atraviesan la cavidad nasal por el plato cribriforme del hueso etmoides y por lo tanto no se observan en la figura como tal. Para poder ver el par craneal 2, el nervio óptico, tenemos que fijarnos en la apófisis clinoides anterior del hueso esfenoides. Ahí se puede observar el quiasma óptico, punto de cruce de los pares craneales derecho e izquierdo. Así, el par craneal se va a meter por el conducto óptico inferior a la apófisis clinoides. Si nos fijamos ahora en la fosa craneal posterior, podemos observar la mayoría de los pares craneales. En concreto, en el dorso de la silla turca podemos observar los pares craneales encargados con la movilidad del ojo. Así tenemos en la región más superior el nervio oculomotor, par craneal 3. En el medio tenemos el par craneal 4, el nervio troclear. Y el último de ellos, el más inferior, es el par craneal 6, que se corresponde con el nervio abducens. Para observar el nervio trigémino, par craneal 5, debemos fijarnos en la región más superior de la porción petrosa del hueso temporal. Ahí podemos ver un nervio de pequeña longitud pero gran anchura, que es el nervio trigémino. Enseguida contacta y forma el ganglio trigémino, del cual salen sus 3 ramas, oftálmica, maxilar y mandibular. El nervio facial, par craneal número 7, y el nervio vestíbulo-coclear, par craneal 8, se observan en la región posterior endocraneal de la región petrosa del hueso temporal y entran en este hueso a través del meato acústico interno. Bajo el meato acústico interno podemos observar un foramen que es el foramen yugular. Además de la vena yugular interna, podemos observar que es el punto de salida de 3 pares craneales. El más anterior sería el nervio glosofaringeo, número 9. El siguiente, muy ancho, es el nervio vago, par craneal 10. Y por último tendríamos el par craneal 11, el nervio accesorio. Los 3 juntos atraviesan el foramen yugular. Para observar el último de los pares craneales debemos fijarnos en el hueso occipital, en concreto en la masa lateral región interna. Y ahí podemos ver un pequeño nervio, que es el nervio hipogloso, atravesando por su canal hacia el exterior. Vamos a observar ahora en este mismo modelo desde una visión lateral el trayecto de los pares craneales. El más fácil de observar es el nervio óptico, que atravesando el conducto óptico llega hasta la órbita insertándose en el globo ocular. Ahora vamos a observar los 3 pares craneales implicados en la movilidad ocular. El primero que observamos en el dorso de la silla turca es el nervio oculomotor, que atravesando la fisura orbitaria superior y lateral a la rama oftálmica del trigémino, se divide en 2 ramas principales, una superior y otra inferior, para llegar hasta la musculatura extrínseca del ojo. Algunas de sus ramas llegan hasta el ganglio ciliar y de ahí pasarán al globo ocular para inervar internamente al músculo ciliar y al iris. Se observa también un delgado nervio, el nervio troclear, que se dirige por la fisura orbitaria superior hacia el músculo oblicuo superior. Finalmente, también podemos observar al nervio abducens, al músculo recto lateral. Se observa muy bien el ganglio trigémino y posteriormente tiene al nervio trigémino que lo origina. De él se forman anteriormente 3 ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. La rama oftálmica atraviesa la fisura orbitaria superior
y de ahí se va a inervar la órbita e incluso sale hasta la región frontal del víscero cráneo. De la rama oftálmica se forman tres ramas: la rama frontal, la rama nasociliar y la rama lacrimal. En cuanto a la rama maxilar, observamos cómo atraviesa el foramen redondo y pasa a la fosa pterigopalatina. Una vez en la fosa pterigopalatina podemos observar cómo por la fisura orbitaria inferior se convierte en el nervio infraorbitario, del cual salen las ramificaciones que llegarán hasta los dientes anteriores y premolares. Se observa también el nervio alveolar posterior superior, ramificación del nervio maxilar. En esta región se observa especialmente bien el nervio mandibular, que atravesando el foramen oval empieza a formar sus ramificaciones. Podemos ver la rama temporoauricular, se observa el nervio bucal, que se dirige hacia el bucinador, observamos el nervio lingual en paralelo y posterior, y finalmente posterior de todo tenemos al nervio alveolar inferior, que como vemos en el modelo, pasa medial a la arteria y vena alveolar inferior para entrar por el foramen mandibular. Se puede observar también parte del nervio facial. Así, dentro de la región petrosa observamos cómo el nervio facial forma su rodilla interna rodeando la cavidad timpánica y saliendo por el foramen estilo mastoideo para llegar lateralmente a la mandíbula y dar inervación a los músculos faciales. Cabe destacar la cuerda del tímpano que se observa atravesando la cavidad timpánica y que se unirá al nervio lingual. En la región lateral externa de la cavidad nasal podemos observar una pequeña rama nerviosa que es la rama lateral externa que proviene del nervio etmoidal anterior. En esta misma imagen podemos observar la rama infratroclear, la rama supratroclear y la rama supraorbital. En esta región de la mandíbula podemos observar cómo el nervio alveolar inferior inerva los dientes posteriores hasta llegar al foramen mentoniano. En el foramen mentoniano forma una ramificación externa, el nervio mentoniano, que dará inervación y sensibilidad a la región externa de la mandíbula. También se observa el nervio incisivo que dará inervación a los dientes anteriores. En la región del cuello podemos observar al nervio hipogloso, al nervio glosofaringeo que llega al seno carotidio para percibir la presión arterial, y también observamos posterior a la carótida interna al nervio vago que deja una ramificación y esta ramificación llega a los músculos de la faringe. En esta visión tenemos la parte posterior del modelo anatómico. En la región del cuello se pueden observar los últimos pares craneales. Así, siguiendo la arteria carótida interna hasta la carótida común, podemos observar al nervio vago par craneal número 10. Cruzando mediolateralmente la arteria carótida externa e inferior a la arteria occipital, tenemos al nervio hipogloso par craneal 12. Entre la arteria occipital y la apófisis mastoides del hueso temporal tenemos al nervio accesorio par craneal 11. El más lateral de todos, pasando lateral a la apófisis mastoides, es el nervio aurículo temporal. También podemos observar el par craneal 9, el nervio glosofaringeo. Se observa como un delgado nervio que pasa anteriormente a la arteria carótida externa. Una de sus ramificaciones se extiende lateral al nervio vago y desciende hasta el seno carotidio para inervarlo y percibir los cambios de presión arterial. Si observamos el modelo en su cara medial, podemos observar varios de los pares craneales y sus ramificaciones. Si nos fijamos en primer lugar en la cavidad nasal, podemos observar que en su región anterior existe una rama nerviosa que es la rama anterior etmoidal que viene del nervio oftálmico,
o V1, rama del nervio trigémino. Asimismo, podemos observar cómo hacia el cartílago se forma una rama que es la rama lateral externa que vimos en la cara lateral del modelo. Si ahora nos vamos hacia la parte posterior de la cavidad nasal, observamos una curiosa estructura que se debe a la eliminación de la lámina vertical del hueso palatino, dejando por lo tanto visible la fosa pterigopalatina. Vemos un pequeño ganglio, el ganglio pterigopalatino, del cual comentamos que era un punto de paso, pero no de sinapsis, de ramificaciones del nervio maxilar trigeminal. Podemos en particular ver dos de esas ramificaciones, que son las ramas nasales, laterales y posteriores que cubren las conchas nasales. Podemos ver ahora en la cavidad oral cómo el paladar duro está inervado por el nervio palatino mayor, que se proyecta anteriormente hacia la fosa incisiva, por la cual penetra hacia el canal incisivo, fusionándose con el nervio nasopalatino que no observamos en la figura. En la región inferior de la cavidad oral, en el suelo de la boca, podemos ver que entre las glándulas salivales sublingual y submandibular tenemos un nervio que no es otro que el nervio lingual. Un poquito más inferiormente y casi escondido junto al ligamento ioepiglótico podemos observar la entrada de un nervio. Es el nervio hipogloso que se dirige al suelo de la cavidad oral.